Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo webinar de la SEM. En este caso será el doctor Pablo Wagner que nos va a hablar de su algoritmo en el tratamiento del pie cabo-varo y será moderado por el doctor Rodrigo Díaz. De nuevo, dar las gracias a los patrocinadores, a Cuña Fombona, porque nos proporcionan estos medios para seguir conectados con estos webinars con todos vosotros. Adelante. Bueno, pues nada, vamos a dar paso al seminario, a esta edición del webinar. Va a hablar el doctor Pablo Wagner de su algoritmo de tratamiento del pie cabo-varo. Él y su hermano pues tienen verdaderamente un artículo muy interesante en el que proponen un algoritmo que yo creo que muchos de nosotros de forma frecuente, ¿no? Yo creo que es útil pues que uno de los propios autores nos muestre un poco cómo lo ha desarrollado, su experiencia. Doctor Pablo Wagner trabaja en la Clínica Alemana de Santiago, en la Universidad del Desarrollo, y en el Hospital Militar de Santiago, de la Universidad de los Andes, ¿no? Es especialista en pie tobillo y bueno, pues ha tenido a bien a proporcionarnos una charla que va a ser grabada por problemas de trabajo, que no podía, de incompatibilidades, y luego, pues, si es posible, se conectará al final pues, para poder dar paso a la discusión. Sin más, pues damos comienzo a la charla, que espero que sea de su interés. Hola, ¿cómo están todos? Les voy a conversar según lo planificado, programado, el pie cabo-varo como tema, centrado en su tratamiento. Soy Pablo Wagner, trabajo en Santiago de Chile. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Solo como modo de introducción, el pie cabo consiste en un equino del antepié respecto al retropié, que es lo que, ¿no es cierto?, pudiéramos caracterizarlo como el cabo. La elevación del arco longitudinal, que se refiere a que no tiene un apoyo, como se ve en la imagen de abajo a la derecha, en la zona media del pie. El varo puede ser rígido o flexible del retropié, que se ve en la imagen de arriba a la derecha, especialmente por la posición invertida del retropié de la subtalar y también por el signo, ¿cierto?, del peekaboo, como se describe en inglés, que se ve en la zona del antepié o la zona medial. La causa más frecuente de una enfermedad progresiva neurológica es el Charcot-Marie-Tooth, que se manifiesta clínicamente como un cabo-varo bilateral. Sabemos que pacientes con pie cabo-varo bilateral tienen una probabilidad de esta enfermedad de Charcot de hasta un 80%. Entrando más al tema de tratamiento, este va a ser nuestro camino a recorrer en la presentación. Tenemos a la izquierda la deformidad supramolar en varo. Dicho sea de paso, esto está tomado de una publicación del año 2009, que me parece que organiza muy bien la forma de pensar y de abordar tratamiento de un pie cabo en forma completa. Como decía entonces, a la izquierda tienen ustedes la deformidad supramolar. Después se va desglosando en las diferentes articulaciones, tanto talo, subtalar, después evaluar las partes blandas, después ver tanto, bueno, de partes blandas, ligamentos como tendones, como fuerzas tendinias. Luego en la zona media de la diapositiva ustedes pueden ver la zona del medio pie, cómo se deforma con el aducto y el cabo y cómo se puede ir tratando esto. Luego pasa al antepié, tanto como ven ustedes aquí, los cortejos en garra o el hallux. Y luego por la zona derecha de la diapositiva se analizan, ¿no es cierto?, las partes blandas como estabilizadores, como por ejemplo las transferencias tendinias del peroneo largo, que sería el PL, a peroneo brevis, que es el PB. Y así vamos a ir avanzando con los diferentes gestos quirúrgicos que se pueden hacer para tratar un pie cabo en forma completa. Entonces, de forma general, vamos a ver que los procedimientos que se pueden realizar en un pie cabo-varo son óseos. A modo de ejemplo, ¿no es cierto? Uno está en la mitad de la cirugía, ¿cómo podemos ver si es que hay un gesto necesario para corregir el varo del retropié? ¿No es cierto? Se puede levantar el talón e intentar ver la alineación del talón respecto a la pierna, lo que indicaría, ¿no es cierto?, que sí o sí va a ser necesaria una ostomía valizante.
En la zona del antepié, ustedes pueden realizar una osteotomía, que se puede identificar en el preoperatorio si va a ser necesario o no con el test de Coleman, que ya lo vamos a ver más adelante. Del punto de partes blandas, uno pudiera postular que es necesario hacer una liberación ligamentosa, alargamientos tendíneos, transferencias tendíneas, por ejemplo, del peroneo largo al peroneo corto, y también es opción hacer reconstrucción ligamentosa. Si es que son pacientes jóvenes, activos, deportistas, es muy probable que haya alguna de estos diagnósticos asociados, por ejemplo, inestabilidad de tobillo, rotura de peroneos, patologías aquilianas, pueden haber incluso fracturas por estrés, entre muchos otros diagnósticos. Entonces, vamos a ir partiendo por la deformidad más proximal, es decir, submalular, y vamos a ir avanzando por el tobillo hasta la zona del antepié y cómo ir corrigiendo cada una de estas deformidades que vayamos encontrando. Luego pasamos por el medio pie, como les decía, y luego evaluar la necesidad de un balance de partes blandas. Allá a la izquierda hay algunas referencias que me parece que son importantes para entender en su conjunto cómo ir operando esta deformidad. Entonces, la deformidad supramalular, cuando está presente, bueno, esto es por supuesto una impresión de pantalla del paper mismo, así que van a ver que está en inglés. Tenemos que la deformidad supramalular, si es que está presente, debe realizarse una osteotomía tibial. Y por ejemplo, aquí tenemos una deformidad supramalular donde tiene una deformidad que en este caso, ¿no es cierto?, tenía más de 10 grados, donde sabemos que produce un cambio en el área de contacto del tobillo y también va a influir en una eventual inestabilidad del tobillo con tendencias a las inversiones y de tobillo, torsiones de tobillo. Por ejemplo, tenemos una deformidad en cabo varo con incluso ya artrosis focalizada, artrosis parcial de tobillo. Ustedes pueden ver en la zona medial del domo talar. Y aquí lo que pudiéramos postular como un tratamiento de la deformidad, ¿no es cierto? Que en este caso es más apuntando a la artrosis parcial que tiene este paciente secundario al pie cabo, pero pudiéramos perfectamente postular que una osteotomía supramalular es un adecuado tratamiento para este paciente que tiene una artrosis parcial debido a una deformidad. Si pasamos ahora al talo, por decirlo así, a la parte más del tobillo, tenemos que el talo o astrágalo, no sé cómo lo mencionan ustedes, puede estar en varo. En estos casos uno pudiera hacer una liberación intraarticular del ligamento del tobillo, ya que puede estar contracturado, retraído y participando de esta deformidad. Es posible y totalmente útil hacer una elongación tendínea y limpiar la zona lateral, ya que puede también haber osteofitos que impidan la reducción del talo dentro de su mortaja. Esto es muy útil cuando uno está planificando o realizando una prótesis o un reemplazo articular de tobillo. Pasamos ahora al retropié, hablando específicamente de la articulación subtalar. Es importante cuando evaluamos el retropié o el varo que tiene, es saber si es que viene del antepié, es decir, es un varo del retropié secundario a un antepié que tenga un cabo y que, por lo tanto, al corregir este cabo del antepié, se corrige inmediatamente y espontáneamente el varo del retropié. Esto se realiza con el test de Coleman. Ustedes ven a la derecha una imagen donde en el pie izquierdo se posicionó un realce que en este caso es un recetario que aproximadamente tiene 1 centímetro de alto. Se posicionó en la zona lateral del retropié y del medio pie. Y ustedes pueden comparar la alineación del retropié antes, a la izquierda de la imagen, con después, y ven cómo se corrige este varo del retropié presente y se alinea y se obtiene un retropié neutro. Pudiéramos decir entonces que este es una subtalar flexible que está en varo debido al efecto de un antepié que estaría, ¿no es cierto?, generando la deformidad en retropié de la subtalar o de la subtalar del retropié. Entonces, si evaluamos la subtalar como recién les mencioné, vamos a saber si es que la subtalar es flexible o si es que es rígida. En casos de subtalar flexible, es muy aceptado hacer una osteotomía calcánea. Creo que no va a ser novedad.
para usted, ¿no es cierto?, hacer osteotomía con esta técnica que puede ser con 2 tornillos, incluso algunos lo hacen con un tornillo, que se hace en la zona de la tuberosidad posterior, como se ve en esa imagen. Para deformidades un poco mayores se pueden hacer osteotomías italianas, en Z, Malerba, o como quieran llamarles, y que tiene la potencia correctora, una potencia correctora mayor que una osteotomía desplazadora o lateralizante de la tuberosidad posterior. Aquí un ejemplo de una imagen in vivo en la imagen a la izquierda, y a la derecha imágenes en huesos plásticos de cómo se realiza osteotomía tipo Malerba o tipo Z, o como quieran mencionarla, que es la que tiene mayor potencial corrector del retropie. Ahora, si es subtalar rígida, ahí una artrodesis subtalar es lo que toma más fuerza, que se puede hacer por abordaje lateral del retropié, a través del seno del tarso, se puede hacer también por abordajes artroscópicos subtalares, y en general con 2 tornillos, como se ve en la imagen de la derecha, por lo general es lo más aceptado y recomendado. Se puede hacer con 3, por supuesto que tiene un poco más de estabilidad demostrada en la literatura, pero no hay una demostración clínica de sus ventajas. Por supuesto que esa imagen además tiene una prótesis, pero que no es el caso mencionar. Hay un tercer grupo de pacientes con subtalares flexibles, pero que tienen una gran deformidad, y que en estos casos no es suficiente hacer una osteotomía, ya que no generará una corrección de la deformidad. Esto, ¿no es cierto?, ¿por qué ocurre? Porque los ligamentos están contracturados en esta posición de varo intenso, un varo grave, por lo que, aunque sea flexible, una osteotomía no logrará una derrotación articular de la subtalar, por lo que una osteotomía, repito, no está indicada, y está indicada una artrodesis subtalar correctora. Entonces, si el talo no va a derrotarse encima del calcáneo, por lo que les mencioné, por la gravedad de la deformidad, el medio pie tampoco cortará respecto al retropié, y por lo tanto una osteotomía no va a estar indicada. En estos casos es cuando planteamos que las artrodesis subtalares en pies, cabos, varos flexibles sí está más recomendada que una osteotomía. ¿No es cierto? Las artrodesis subtalares pueden hacerse como una cirugía de revisión o una cirugía primaria. Este ejemplo que les muestro a continuación es una cirugía que inicialmente fue con una osteotomía, como ustedes pueden ver, un pie cabo varo grave, donde se ve que la osteotomía no cambió en absoluto la forma de este pie, por lo que se planteó una osteotomía, perdón, una artrodesis modelante subtalar, con lo que sí se observa una corrección de la forma del retropié y medio pie. Por supuesto que se puede ver que también hay asociado una artrodesis del medio pie, tanto de Chopard como de subtalar. Otro ejemplo, donde vemos un pie cabo varo moderado grave, donde inicialmente, esto no es mi caso como el previo, este es un caso de la literatura, donde ustedes ven como primero se intentó una osteotomía sin lograr una corrección en lo absoluto, y que sí se logró una corrección de la deformidad realizando una artrodesis del medio y retropie, como se ve en la imagen de más abajo. Y aquí otro ejemplo más, donde ven que en forma primaria, con un cabo varo grave, se realiza una artrodesis modelante corrigiendo la deformidad. Pasamos ya a las partes blandas del retropié, donde si tenemos un varo del talo, tenemos que pensar en que además de las correcciones esqueléticas debemos equilibrar las partes blandas. Si tenemos una falta de dorsiflexión o un equino relativo, debemos abordar el Aquiles y debemos pensar en potenciar la dorsiflexión. ¿Cómo podemos hacer la transferencia de peroneo largo a peroneo brevis? Puede hacerse tanto en la zona del quinto metatarsiano, proximal a él, y hacer en esa área la transferencia de largo al brevis, o también se puede hacer en la zona retromaleolar. Esto, ¿no es cierto?, potenciaría el efecto del brevis para aumentar la eversión y la abducción, y debilita el peroneo largo, por lo que se debilita y disminuye el cabo debido a que se disminuye la tracción y tensión sobre el descenso del primer metatarsiano. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ahora de tobillo de varos valgos, es importante pensar que en un pie cabo varo es muy probable que haya habido torsiones asociadas, por lo que en esos casos los ligamentos laterales estaría indicado una reconstrucción asociada. La técnica clásica, ¿cierto? Un rostrum Gould, tanto puede hacerse esto en forma primaria, en pacientes con compromiso
de tobillo, donde por ejemplo pudiéramos hacer un reemplazo articular, o por supuesto en pacientes donde no se vaya a abordar el tobillo, igual es necesario para equilibrar este tobillo. Luego, pasando a la dorsiflexión, tenemos que pensar en que el Aquiles es necesario alargarlo para debilitar las fuerzas de flexión plantar y además reforzar los dorsiflectores. Algunos ejemplos de cirugía podría ser el tendón tibial posterior, que vía transmembrana interósea se inserta en la cuña lateral, lo que ya les mencioné del peroneo largo de brevis, y también, ¿no es cierto?, lo del refuerzo de los ligamentos laterales, que es la técnica conocida como el prostral. Lo del Aquiles creo que no es novedad para nadie, ¿no es cierto? La técnica más utilizada es la triple hemisección que se ve en la imagen de la derecha, que por lo general se logra de 5 a 10 grados de dorsiflexión. Hay otras técnicas de alargamiento del complejo gastrosóleo que no las voy a mencionar acá, pero no es la única técnica que alarga el Aquiles, la triple hemisección. La transferencia al tibial posterior de la cuña intermedia en general debe cumplir ciertos requisitos, principalmente es que sea movilizable este tendón, por supuesto, que no esté rígido, que no esté atrofiado, y que tenga una fuerza de al menos un M4. ¿Cómo fijarlo en la cuña intermedia o cuña lateral? Esto puede hacerse con tornillos de biotienodesis, con suturas transóseas, con anclas, entre otras técnicas. Pasamos a la zona del medio pie, donde tenemos que el aducto puede ser, aducto grave estamos hablando, ¿no es cierto?, puede ser corregido mediante artrodesis u osteotomías de medio pie. Por lo general, personalmente elijo el doble abordaje, tanto medial como lateral, y a través de esta osteotomía se puede lograr una rotación del antepié respecto al retropié, elevaciones de cuña, perdón, de columna medial, por supuesto, y debiera hacerse esta osteotomía en donde esté el ápex de la deformidad. Por supuesto que en los pies cabos varos, la gran mayoría de los casos va a tener un ápex de deformidad a nivel del medio pie, a nivel del tarso, por lo que además de ser posible una rotación a través de esta osteotomía del antepié respecto al retropié, resecando una cuña de base dorsal, se puede ayudar a corregir el cabo de ese paciente. Aquí otro ejemplo, tenemos un paciente con una deformidad grave en cabo varo, previamente operado cuando más joven, y donde se realizó esta osteotomía de medio pie. Ustedes pueden ver ahí los abordajes tanto medial como lateral que les mencionaba, donde se realizó tanto una rotación del pie, una elevación de la columna medial a través de la misma técnica, y además una resección de base dorsal de esta cuña para ayudar a disminuir el cabo. Se fija con estas agujas axiales, es una de las tantas opciones, por supuesto. Otras opciones podrían ser con grapas o con tornillos. Y ustedes ven que, al menos en esas imágenes, se ve una buena corrección clínica del pie. Hablando ya más del antepié, tenemos que las osteotomías de elevaciones aisladas del primer metatarsiano puede hacerse en forma oblicua o vertical. Esta osteotomía de elevación de la columna medial debe asociarse cuando hay un pie cabo que tiene influencia el antepié para lograr el varo, lo que hablaba inicialmente del test de Coleman. Cuando hay estos casos donde el antepié, donde el pie cabo, donde el descenso de la columna medial juega un rol en la deformidad, se debe elevar la columna medial. Se puede hacer en el primer metatarsiano o se puede hacer a nivel de la cuña medial. Aquí unos dibujos, unos diagramas, donde se explica un poco esta osteotomía de resección de cuña dorsal, que como les mencionaba en la diapositiva previa, se puede hacer en forma oblicua. La forma de calcular cuánto estoy elevando la cabeza del primer metatarsiano es que va a ser el doble de la cuña que esté resecando a nivel de la base del primer metatarsiano. Ustedes pueden ver aquí que la base de la cuña de base dorsal, que tiene un largo E, el doble de ese largo va a ser lo que realmente se está elevando la cabeza del primer metatarsiano, y esto simplemente es geometría que no tiene gran dificultad en calcularse. Si seguimos al resto del antepié, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de los metatarsianos menores, se pueden hacer osteotomías proximales, ya sea tipo Ripstein
tipos que son similares también a la que recién les mostré para el primer metatarsiano. No es una osteotomía, no sé si han escuchado la BRT, no es una osteotomía fácil de fijar, por lo que no es algo que esté recomendado actualmente como la conducta. La osteotomía tipo Weil es una osteotomía distal de los metatarsianos menores, modificada debido a que no es la osteotomía de Weil clásica, que simplemente es un corte oblicuo de los metatarsianos menores y que se hace un desplazamiento de la cabeza. La osteotomía de Weil modificada es que esta cabeza, además de hacerse el corte a nivel cervical, se le reseca un segmento óseo para lograr que se eleve. Entonces ustedes saben perfectamente esta modificación por quien fue publicada por el doctor Seila. Osteotomía de Wolf o osteotomías tipo invasiva de MMO también son opción para elevar las cabezas de los metatarsianos menores. Vamos a seguir con los dedos, con los ortejos, ¿no es cierto? Los ortejos en garra pudieran hacerse transferencias. La transferencia de Gilston-Taylor es una transferencia de gran poder corrector. También se pudieran hacer la artroplastía de Dubry o fusiones articulares interfalángicas para corregir estas deformidades. Este ejemplo que ya se los había mostrado previamente, con una osteotomía hecha que no logró corregir esta deformidad. Ustedes pueden ver el tobillo, el gran varo que tiene secundario a la deformidad del pie, del tobillo del pie, del medio pie. Aquí imágenes clínicas. Y ustedes pueden ver ahí en la imagen de abajo a la izquierda el gran varo que tenía ese paciente. Y en este caso se realizó toda la secuencia que recién les comenté, avanzando desde el tobillo hasta la zona más del antepié. La parte talocalcánea, la parte ligamentosa, las osteotomías, las tenodesis, entre otras. Ustedes pueden ver que clínicamente se logra una buena corrección, radiográficamente se logra una corrección muy adecuada, tanto del retropié como del medio pie. Sin embargo, a nivel del tobillo, ustedes ven que no se logró una corrección de la deformidad completa. Se logró una corrección parcial solamente, pero lejos de lo ideal. Y esto se debe a que no se realizó en este caso una corrección tanto supramalular como de las partes blandas de tobillo. Así que esto sería lo que me interesa mucho que quede bien claro de que todo este algoritmo que acabamos de revisar bastante rápido y con harta información, pero que creo que abarca las cosas principales que se deben tener en cuenta, es muy, creo yo, didáctico y puede ayudar a que no se escape ninguna deformidad que, por ejemplo, pueda causar lo que pasó en ese caso que recién les mostré, donde el tobillo, a pesar de que hay un pie bien corregido, el tobillo persistió, ¿no es cierto?, con esta deformidad, porque no se abordó la parte supramalular como parte del esquema de tratamiento. Así que en suma, la deformidad en cabo varo puede tener muchas presentaciones, es progresivo, ¿no es cierto? Si es que ustedes tienen pacientes con un Charcot-Marie-Tooth al frente suyo. El manejo debe ser combinado tanto óseo como de partes blandas, y no olvidar que la deformidad no comienza en el astrágalo, sino que comienza a nivel supramalular. Ya para terminar, mencionarles un libro que acabamos de publicar junto a mi hermano, estamos editándolo nosotros, pero que tiene la particularidad de que fue escrito por autores de todo el mundo, y cada uno de ellos nos parece que es de los muy buenos especialistas, expertos en su área. Así que los invito a buscarlo, ya que con toda humildad nos parece que es de los mejores libros de la actualidad en nuestra subespecialidad. Muchas gracias. Ya está. A ver, el sonido. Bueno, no sé si se nos oye, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Pablo. Creo que te hemos visto conectados así en un flash, o sea que bienvenido. Muchas gracias por participar. Como nos pusiste ahí un poquitín, digo, a lo mejor este hombre está ahí liado y no le da tiempo, ¿no? Que tenías quirófano, ¿no? Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches.
Hola, tal? buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo les va? Sí, de hecho estoy ahora mismo en pabellón, si me pudieran ver, no sé cómo activar mi cámara, no sé si está la opción, pero sí estoy entre Te medio de hemos una visto. cirugía y otra. Te hemos ¿No? visto en un momentito sin Ah, ¿sí? problema, no sé qué. Sí, 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 has aparecido así de repente y has desaparecido, no sé. Igual Ya. le diste sin querer ahí a... La verdad es que no he cambiado nada, pero debe ser la señal Bueno, que no, no está muy fuerte, pero, te oímos pero perfectamente. perfecto. Bueno, pues No sé si tienen algún comentario o no sé si hay alguna pregunta de la presentación, que fue una revisión rápida de muchos temas que, bueno, en un algoritmo de tratamiento creo que algo ayuda a ordenar, pero a veces hay cosas que por supuesto se escapan del libro o de una receta de cocina, por decirlo así. está claro, ¿no? Si ya el pie plano valgo es difícil, ¿no?, de encontrar un consenso, en el pie cabo varo yo creo que vamos más allá, ¿no? Yo te quería preguntar alguna cosa así de... No sé si... creo que me da la impresión de que no has mencionado nada sobre la liberación de la fascia plantar. Puede ser que en tu charla no la menciones, en tu algoritmo sí que hablas de ella. Yo no sé si sigues haciéndola o ya reconsideras a lo mejor el evitar hacerla por debilitar demasiado, digamos, en lo que es el sistema quirocalcáneo plantar, o cuál es tu abordaje al respecto. Respecto a la liberación de la fascia, sí, no la hago, no lo mencioné, pero sí es parte del algoritmo y está en ese recuadro que les mostré. Sin embargo, no tengo una confianza al 100% de que realmente sirva de algo debido a ¿no es cierto?, a la poca potencia de este gesto quirúrgico, digámoslo así. Pero sí, es parte de lo que, por decirlo así, debemos hacer en todo pie, cabo, varo que vamos a operar. Puede hacerse Si vía tuvieses... percutánea, vía abierta, hay varias formas, pero no lo toqué en la presentación, pero no quiere decir que no haya que hacerlo. De todas maneras, es una de las cosas que sí debemos hacer. En general se comienza con ese mínimo gesto. Uh-huh. En un pie cabo varo del adulto, digamos, el estándar, el normal, el que no es ya un Charcot-Marie-Tooth avanzado ni un tema neurológico ahí claro, ¿cuáles considerarías que serían los gestos constantes que tú harías? O sea, yo haría siempre una osteotomía de calcáneo, siempre una elevación, teniendo en cuenta que en adulto quizás encontremos pocos pies que se corrijan con el Coleman, ¿no? Correcto. O sea, si pudiéramos intentar, no sé, mencionarlo, lo que más frecuentemente uno hace en un pie flexible, claro, sería una osteotomía de calcáneo, un primer metatarsiano, las partes blandas que comentamos de la fascia plantar. Me parece que transferencias tendinias también son parte de lo que siempre debiéramos hacer. Ahora, el hecho de que sea flexible o no es un gran tema debido a que muchos pies cabos no son flexibles, son rígidos o semirrígidos, por lo que a veces la osteotomía de calcáneo, como yo mostré en esos casos un poco más graves, no ayudan en absoluto a la corrección de la deformidad y hay que optar por medidas un poco más agresivas como la artrodesis, ¿no es cierto?, de la subtalar o como mencionas tú, una osteotomía que sea del medio pie, que la verdad que es sinceramente una artrodesis del medio pie porque uno atraviesa múltiples articulaciones con ese gesto. Uh-huh. ¿Considerarías entonces el transfer del peroneus longus al brevis como un gesto constante? Sí, totalmente. Vale. En casos de deportistas, ¿no? Mencionabas el pie cabo en el deportista, ¿no?, el pie cabo varo. Si, digamos, en un pie cabo varo de un deportista en el que predominan los síntomas de inestabilidad, ¿no?, una inestabilidad anterolateral, el esguince mal curado clásico, ¿te plantearías solo arreglar el problema ligamentoso y no tocar el pie cabo varo, teniendo en cuenta que ese paciente pues a lo mejor lleva toda la vida compitiendo al más alto nivel con esos pies, ¿no? ¿Cuál Por sería tu supuesto. abrazo? ¿O lo Sí. operas, ¿no?, para prevenir un mal resultado? En general tengo cierta experiencia en deportistas no sé, de alta gama o de alto rendimiento. Siempre se intenta no operar, lo que sea. Y tanto la inestabilidad como esto que mencionabas tú del pie cabo o cabo varo,
en general, uno tiene el susto, ¿cierto?, de que vaya a alterarle su rendimiento deportivo el hecho de hacer una osteotomía de calcáneo, que le va a cambiar toda su mecánica de la marcha. Entonces, si es que tú me obligas y me dices, ya, pero alguna cirugía que le vayas a hacer a un deportista, máximo sería algún tipo de reconstrucción anatómica de los ligamentos laterales de tobillo, pero no una reconstrucción o osteotomía ósea que vaya a cambiarle su mecánica que ha usado para su deporte de alto rendimiento durante toda su vida, y que no queremos ser los responsables de, ¿no es cierto?, que termine su carrera deportiva por una cirugía que pudiéramos haberlo hecho perfectamente en 5 o 10 años más. Así que creo que por ahí va mi respuesta. Pues muchas gracias. Mira, tendría otra pregunta respecto a Rosa, esto. adelante. Considerando un paciente que no fuera deportista, que tenga una patología de peroneos y tenga un pie varosutil, ahí sí que estás atento a esta deformidad que a veces es difícil de detectar o que no es muy aparente, para asociar una osteotomía de la aterrización del calcáneo a la reparación de los peroneos y del ligamento si hace falta. Correcto. O sea, su pregunta va a si es que en un paciente con un problema de tendinopatía de peroneos, ¿cuándo agregar una osteotomía de calcáneo? ¿A eso va más su pregunta? Sí. Perfecto. Sí, En general, si es que es el primer episodio y donde tiene una patología de peroneos y no es un caso de un cabo varo grave ni tampoco un caso de un cabo que sea asimétrico, en general mi primera aproximación sería solamente abordar la patología de los tendones. Ahora, si es que esto persiste y hay una recidiva con patología de los tendones, con rotura o lo que sea, en un segundo tiempo, en una segunda cirugía, ahí sí abordaríamos tanto los tendones como la alineación, la osteotomía de calcáneo o lo que tengamos que hacer en ese pie para alinearlo. Pero no lo haría en una primera cirugía en un paciente con un pie cabo varo sutil, donde tiene, ¿no es cierto?, su patología de peroneos aislada. ¿Y añadirías, por ejemplo, las ortesis plantares? Por supuesto, si estamos, por supuesto. ¿Piensas que son útiles? Sí, o sea, estamos hablando de gestos quirúrgicos, pero si conversamos sobre tratamiento no quirúrgico, por supuesto que las órtesis o ¿no es cierto?, tipo plantillas ayuda a aliviar estos síntomas de lo que sea, tanto tendinio como de la mala alineación del cabo varo. De acuerdo. Pues muy bien. Muy bien. No tenemos en principio más preguntas. No sé cómo andas de liado, porque aquí la gente nos anima a preguntar. Bueno, si no, en todo caso, Bueno. podemos dejar aquí. De hecho, la sesión queda colgada en nuestra página web y lo que sí hay es visitas ulteriores, que será muy útil para todos nosotros haberte tenido con nosotros hoy. Pero muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Un gusto verte de nuevo. Qué pena que no me funcionó la cámara, pero al menos yo te veo, así que está muy bien. Que estés muy bien. Un gusto por allá. Pablo. Por favor, un gusto, tío. Muy bien, de acuerdo. Chao, que estés muy bien. Hasta luego. Buenas noches.